profeta Ezequiel. Ezequiel, su nombre que quiere decir fortalecido por Dios, él nació en Judá en el siglo VI a.C. y era hijo de un sacerdote. Él nunca ejerció como sacerdote, aunque era hijo de uno de ellos. Y era contemporáneo tanto de Jeremías, que en ese tiempo ya era un anciano. Recordemos que Jeremías había comenzado su ministerio profético siendo joven durante el reinado de también joven rey Josías. Había permanecido con el remanente en su tierra. Después él fue llevado por ellos a Egipto. Su ministerio en esa época se limitó al remanente que había precisamente allí en Egipto. Por su parte, el profeta Daniel, fue llevado a la corte del rey de Babilonia, y ahí se convirtió en su primer ministro. Y entonces Ezequiel, por su parte, se encontraba con los cautivos que habían sido llevados a los ríos de Babilonia. Habían sido puestos junto al gran canal, ese canal que sale del río Éufrates a varios kilómetros de distancia de Babilonia. El ministerio de Ezequiel se desarrolló precisamente entre esta gente, ahí en esa parte del río. El Salmo 137, buenas noches, hermanos. El Salmo 137 es precisamente el salmo del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. Y precisamente el versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Dice ahí que colgamos nuestras arpas, pero al mismo tiempo el profeta Ezequiel escribió: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fíjese una cosa, hermanos, en qué contraste, en lo que mientras los cautivos que estaban ahí, que habían colgado sus arpas en los sauces y se sentaban para llorar, mientras tanto Ezequiel estaba contemplando las visiones de Dios. Eso es un contraste, porque ellos, no sé si ustedes han escuchado una canción que se llama Los ríos de Babilonia. Los ríos de Babilonia hablan precisamente de este pasaje. Y esto nos lleva a pensar que cómo era posible que mientras ellos estaban allí lamentándose al margen de ese río, este profeta, mientras estaba viendo esas visiones. El libro de Ezequiel, hermanos, este libro se puede dividir en 3 secciones, en 3 partes que son partes principales. En la primera parte, yo les sugiero, hermanos, que vayan tomando nota de eso, porque les recuerdo que vamos a ir haciendo preguntas en la medida en que vayamos avanzando. El libro puede dividirse en 3 partes principales, les decía. La primera parte, Ezequiel recibe su llamado como profeta y anuncia en ese entonces la destrucción de Jerusalén. Ezequiel utiliza visiones y profecías simbólicas para mostrar que el pueblo se había apartado de Dios. Estaban practicando idolatría y estaban practicando la injusticia. Por esto fue que Dios permitió que Babilonia conquistara esta ciudad
como consecuencia de los pecados del pueblo. En la segunda parte, en la que se divide, Ezequiel profetiza contra las naciones vecinas que eran Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. Estas naciones se habían estado burlando de Israel y cometieron injusticias. Y todas ellas iban a ser castigadas por Dios. En la tercera parte, Ezequiel entonces trae mensajes de esperanza, pero de esperanza y restauración al pueblo de Israel. Dios promete que va a reunir nuevamente a su pueblo, que les va a dar un nuevo corazón y un espíritu renovado. Hay una visión muy conocida de Ezequiel, que es el Valle de los Huesos, de la casi la mayoría de nosotros hemos escuchado. Esta visión simboliza la renovación de Israel. Este libro termina con la visión de un nuevo templo y de un río de vida que representa la presencia de Dios nuevamente entre su pueblo. Las enseñanzas principales de este libro de Ezequiel, hermanos, son la justicia de Dios, la necesidad del arrepentimiento y la esperanza en la restauración de Israel. Esto era lo que el profeta estaba profetizándole al pueblo. Está bien, iba a haber esa necesidad de arrepentimiento, pero también estaba la necesidad de la restauración de Israel. El profeta nos muestra, hermanos, que Dios disciplina, pero también perdona y renueva a quienes se vuelven a Él. Ahora, vamos a entrar en preguntas. Lo mismo, buenas noches, hermanos que están conectados, buenas noches, hermanos que están aquí presentes. Lo mismo, mire, vienen las preguntas. Lo que vimos ahorita. ¿Quién escribió el libro de Ezequiel? Ezequiel, exactamente, hermanos. Gracias. Lo acabamos de decir. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ezequiel? 48. Es correcto, gracias, hermana. 48 libros. ¿Qué otros profetas fueron contemporáneos también de Ezequiel? Jeremías y Daniel. Es correcto, mi hermana Irma. Jeremías y Daniel fueron contemporáneos de él. Daniel era casi de la misma edad de él, porque era contemporáneo en cuanto a edades. En ese tiempo, cuando Daniel y Jeremías empezaron su ministerio, ya para entonces, Ezequiel y Daniel, ya para entonces el profeta Jeremías ya era un anciano, ya era viejo. Vimos que puede dividirse, este libro para su mejor estudio, puede dividirse en ¿cuántas partes? 3. En 3 partes, hermano. Gracias. Ahora, ¿cuáles son estas partes? ¿Qué es lo que acabamos de ver? En la primera parte recibe el llamado del profeta. El llamado, las profecías y el mensaje. Profetiza contra las naciones vecinas. Y las visiones. Y las visiones son el llamado, las profecías y el mensaje y las visiones. Ahora, ¿cuáles son las principales enseñanzas, hermanos, que vemos del libro de Ezequiel? Nos enseñan mucho, pero hay principales enseñanzas. Justicia de Dios, arrepentimiento y esperanza. El arrepentimiento. Y la esperanza y la restauración de Israel, porque había arrepentimiento y la esperanza que le ofrece
de la restauración de Israel. En los capítulos del 1 al 3, el llamado de Ezequiel, el hermano Ricardo, ¿le quiere dar de lectura a los capítulos, a los versículos, del 1 al 3? Sí, hermano. El capítulo 1 del versículo del 1 al 3. Del 1 al 3. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Es correcto, hermano. Ahora, Ezequiel, hermanos, vemos que recibe su misión, pero por medio de una impresionante visión. Es una visión de gloria de Dios, pero lo es, pero con seres vivientes. Él ve esto, ve un carro celestial, y Dios lo elige a él en ese entonces para que él sea profeta, que advierta, pero también le advierte a él que enfrentará a un pueblo rebelde, a un pueblo terco, a un pueblo desobediente, a un pueblo aferrado, obsesionado, terco, dice la palabra, porque ellos se aferraban a querer continuar adorando ídolos. Ellos creían en Dios, sabían de Dios, pero también querían estar con sus ídolos, no querían dejarlos. Era un pueblo totalmente desobediente. A Ezequiel se le llama atalaya. Y fíjese, le digo que por qué. Se le llama atalaya, y por qué se le llama así, o sea, responsable. Él va a ser el responsable. Dios le dio esa responsabilidad de advertir a Israel sobre las consecuencias de sus pecados. Dios inclusive le da también un rollo. ¿Y sabe para qué se lo da? Se lo da para que se lo coma. Le da este rollo y dice, cómetelo. Simbolizando que debe hablar únicamente las palabras divinas. Ese rollo contenía precisamente la palabra de Dios. Y le dice, cómetelo, porque de aquí en adelante lo único que vas a hablar van a ser palabras divinas. No vas a hablar otra cosa que no sea mi palabra. Y eso es lo que simbolizaba. Entonces, en el capítulo 1, allí en el versículo 1 se refiere a la edad de Ezequiel. Él en ese entonces tenía 25 años de edad cuando fue llevado cautivo, y tenía 30 años cuando fue llamado a su ministerio. Habían pasado 5 años de cuando lo habían llevado cautivo a su llamado. Y de acuerdo a la historia, el Reino de Israel, según la historia, duró más de 110 años aproximadamente. Del año 1043 al 931 a.C., pasando por los reinados de Saúl, de David y de Salomón. Después, el reino viene a quedar dividido. Israel viene quedando al norte y Judá al sur. Y esta división duró desde el año 931 hasta el año 722 a.C. Tiempo después, Israel cayó en manos de Asiria en el año 722 a.C. y hasta el año 586. Y entonces viene quedando únicamente el reino de Judá, que es el único que sobrevive. Y sobrevive así por un tiempo de 135 años.
que después viene a caer en manos de Babilonia. En el año más o menos, en el año 605 y hasta el año 586. Ezequiel, les dijimos que él era un sacerdote. Y eso es lo que nos dice el versículo 3 del primer capítulo. Pero le decía, él nunca llegó a ejercer eso, aunque era hijo de un sacerdote, nunca lo llegó a ejercer, porque fue llevado cautivo. Entonces nosotros vemos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, en los versículos del 10 al 16, vemos que él fue llevado a Babilonia. Ahora, en el reinado, fue durante el reinado de 11 años de Joacim, cuando entonces viene la primera deportación de Israel. Esta deportación a Israel esta primera deportación fue aproximadamente en el año 605, en la que precisamente también el profeta Daniel es llevado cautivo. Después llegó Joaquín al trono y reinó solamente por 3 meses únicamente. Y entonces, alrededor del año 587, tiene lugar la segunda deportación. Ya había pasado una, ahora viene otra deportación más. Y durante esta deportación es cuando Ezequiel es llevado prisionero. Y se llevaron también el tesoro del templo y más cautivos todavía. Más cautivos llevados a Babilonia. Y más adelante, en el año 587, se deja venir la tercera deportación. Jerusalén entonces cae y casi todos los que quedan en el reino, todos son exiliados. Todos los que quedaban. El ministerio profético de Ezequiel, hermanos, comenzó cuando Judá todavía era un reino independiente y el templo todavía estaba en pie y funcionaba en Jerusalén ese templo. Durante este tiempo, antes de la conquista completa de Judá, en ese tiempo había muchos profetas falsos que ellos decían y afirmaban que Dios iba a rescatar a Judá y que los que ya estaban cautivos, por ejemplo, como Ezequiel, que iban a regresar pronto. Pero todo esto era una mentira, porque todos ellos eran profetas falsos. Eso nunca iba a suceder. El mensaje de Ezequiel fue una reprensión por ese deseo pecaminoso de escapar del merecido juicio que pronto traerían los babilonios. Él ya les había advertido, va a venir Babilonia, los va a conquistar, pero los profetas falsos decían todo lo contrario de cuando había sucedido la primera deportación. Y todos estos estaban siempre en contra de Ezequiel. Era una lucha constante, porque Ezequiel les estaba advirtiendo que Babilonia iba a atacar, que se iban a llevar cautivos, que iba a haber deportaciones. Pero estos falsos profetas decían todo lo contrario. Y venían sucediendo precisamente todo aquello que Ezequiel había dicho. Y poco a poco sí iban sucediendo las cosas. Ahora,
vemos ahorita, hermanos, a los cuántos años fue llamado Ezequiel a su ministerio. Yo les quiero preguntar, hermanos, ahorita de lo que vamos viendo, vimos a los cuántos años fue llamado Ezequiel. A los 30. A los 30. Sí, a los 30 años, porque a los 25 años vino la primera deportación. Vino la deportación en la que fue llevado él. Y 5 años después viene él precisamente a su llamado. Ahora, ¿de qué manera quedó dividido el reino de Israel en ese entonces, hermanos? Solo Judá quedó de pie, ¿no? Sí, quedó dividido en 2 partes. De hecho, quedó dividido en 2 partes. No sé si alguien de los hermanos que están conectados puede contestarnos de qué manera quedó dividido el reino de Israel. Mire, hermano, Israel quedó dividido al norte Israel y Judá al sur. Quedó dividido de esa manera. Ahora, vimos cuál era el oficio de Ezequiel, de su llamado. ¿Cuál era el oficio de él antes de su llamado? Un oficio que no... ¿Perdón? Sacerdote. Fue sacerdote, porque su padre era sacerdote. Él era sacerdote, pero nunca ejerció, porque a los 25 años fue llevado cautivo y a los 30 años vino su llamado. ¿Cuántas deportaciones hubo? 3. Hubo 3 deportaciones, es correcto. Ahora, la primera deportación, la primera fue en el año 598 a.C. Vimos que la segunda fue en el 587 y la tercera en el 582. Hubo 3 deportaciones. Hermana Sandy, ¿le quiere dar lectura al versículo 4, por favor? Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Gracias, hermana. Hermanos, aquí vemos que Ezequiel ve un viento, dice él, un viento tempestuoso. Algo así como una especie de tornado que venía del norte. Ahora, esto, de hecho, comienza la descripción de Ezequiel de lo que podría ser la visión más inusual y detallada de Dios en las Escrituras. La visión que tuvo Ezequiel en el momento de su llamado nunca lo abandonó, sí, ese tipo de visión, sino que influyó siempre influyó en su pensamiento. Era realmente el conocimiento de Dios. Esa visión que él tuvo era el conocimiento de Dios y él nunca olvidó esa visión porque fue su primera visión. Él vio que el conocimiento que él había obtenido en esa visión lo consideraba él como una visión santa y gloriosa del soberano, y no muestra él una lucha, no muestra ninguna lucha en sus sentimientos como vimos en los estudios anteriores, como la vida y el servicio de Jeremías, porque él siguió siempre con esa mentalidad y nunca abandonó esa misión. El viento tempestuoso que menciona aquí Ezequiel, ese viento tempestuoso que vio, eso estaba realmente asociado con las grandes imágenes, dice él, de la presencia de Dios. Para él, ese viento tempestuoso que él menciona era la presencia de Dios. Y decía él, esta es la presencia de Dios con Israel, es la misma
que se manifiesta a través del desierto allá en Éxodo 13:21. Él la compara con eso. Y dice, este viento tempestuoso es la misma manifestación de Dios allá en el desierto. Un fuego envolvente. Es un recordatorio de la zarza. Porque él habla de un viento y habla del fuego. Y decía, ese fuego es la misma zarza que vio Moisés, que ardía, pero que no se consumía. Y un gran efecto de esta visión fue asegurarle a Ezequiel que Yahvé era, de hecho, el Dios soberano de toda la creación, sin importar cuán grandes parecieran ser Babilonia, cuán grandes parecieran ser los dioses de Babilonia, sin importar el resplandor radiante que menciona del resplandor de esas ciudades. Si el mensaje de Isaías, en el estudio que vimos, si ese mensaje se centra en la salvación del Señor, el de Jeremías, que fue el pasado, en el juicio del Señor, se centra ahí. O sea, el mensaje de Isaías se centra en la salvación del Señor. El de Jeremías está centrado en el juicio del Señor y el de Daniel en el reino del Señor. Entonces, aquí vemos que el de Ezequiel se ocupa de la gloria del Señor. En los versículos del 5 al 9, hermano Vicente, ¿me puede apoyar con la lectura de versículos del 5 al 9? Sí, hermano. Por favor. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Gracias, hermano. ¿Hasta el 9? No. Sí, hasta el 9, por favor. 5 al 9. 5 al 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Gracias, hermano. Hay 4 seres notables que destacan desde en medio de este torbellino de la presencia de Dios. Ezequiel identificó a estos seres como querubines en el capítulo 10, allá en los versículos del 8 al 15. Ángeles de poder y de gloria, decía él, que rodean a Dios. Los querubines aparecen por primera vez con espada de fuego en el jardín del Edén. Y estos son precisamente son los que guardan el camino del árbol de la vida, y que vienen mencionados precisamente ahí en Génesis 3. Ezequiel señala que no eran hombres, que eran seres angelicales, no seres humanos, pero tenían una semejanza de hombre en forma y estructura. Dice que parecían hombres, pero enseguida él describe que tenían cada uno 4 caras. Y esto indica que algunos seres pueden componerse de más de una persona. Quizá las 4 caras indican que estos querubines
componen a 4 personas. Pero fíjese cómo hay una similitud con lo que mencionan aquí. Dice que tenían apariencia de hombres, pero lo raro aquí que dice que tenían 4 caras. Indica que algunos seres pueden componerse de más de una persona. Ahora, las 4 caras que indican que estos querubines se componen de un ser de 4 personas a la vez. Ahora, veamos. También refiere que cada uno tenía 4 alas. Tenía 4 caras. Tenía 4 alas. Y estos querubines son una clase muy especial de seres angelicales, y este es uno de los pocos lugares, hermanos, en las Escrituras que nos dice que las alas están asociadas con los seres angelicales. En Isaías 6, en Isaías, en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 4, fíjese, el profeta describe su visión celestial donde dice que él vio querubines. Dice, vio seres a los que ahí los llamó él serafines. Y también menciona que tenía alas. Esto es allá en Isaías. Ezequiel dice que tenía algo como piernas humanas, pero con pies muy diferentes. Fíjese cómo lo describe. Dice que tenían pies, pero con pies muy diferentes. Dice que como las plantas de pies de becerro. Y que estos seres tenían una apariencia brillante y radiante, que despedían una especie de color bronce, que es lo que acaba de leer nuestro hermano Vicente. Y el versículo 8 dice que debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres. Este, hermanos, es otro ejemplo de las formas en que se parecían a un hombre. Los 4 querubines estaban muy juntos uno del otro, no se separaban, no dejaban ningún espacio entre ninguno de ellos. Ahora, yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos seres vio Ezequiel en su visión? Lo acabamos de ver ahorita. ¿Cuántos seres vio Ezequiel? Vio 4 seres. Él dice que tenían una semejanza. ¿Qué semejanza tenían estos seres? De hombre. Tenían una semejanza de hombre. Menciona que tenían caras y alas. ¿Cuántas caras y cuántas alas tenían? 4 caras y 4 alas. Ahora, ¿qué tenían debajo de sus alas? Porque él menciona algo ahí que tenían debajo de sus alas. Manos. Sí. Tenían manos. Ahora, en el capítulo 4 vemos que son los actos simbólicos del juicio. Vámonos hasta el capítulo 4. Mire, son los actos simbólicos del juicio. Acá Dios le ordena a Ezequiel que represente el asedio de Jerusalén. Aquí vemos al profeta que se acuesta sobre su lado izquierdo durante 390 días, pero con un motivo, hay un propósito. Se acuesta por su lado izquierdo durante 390 días para representar la iniquidad de Israel. ¿En qué versículo? Es al inicio del capítulo 4. Para representar la iniquidad de Israel. Y después dice que se acuesta sobre su lado derecho durante 40 días. Y esto era para representar a Judá. Se le ordena que cocine, fíjese, se le ordena cocinar pan con una mezcla de trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena.
y le dice que se lo coma con peso y medida, una medida exacta. Esto era para representar algo, era para representar la escasez de los alimentos que habrá en Jerusalén. Estaba profetizando que iba a haber escasez durante todo el asedio que iban a sufrir. Se le ordena también que cocine el pan sobre un fuego que se encienda con estiércol humano, como una imagen del juicio de Dios sobre Israel. Sin embargo, en su gracia, Dios le permite que use estiércol de buey en su lugar. Vemos que él se recuesta sobre un costado. Ahí menciona la primera vez. ¿Sobre qué costado, hermano? Dice que se acuesta, hermano Martín. Sobre el izquierdo el primero. ¿Cuántos días? Tú mismo. 396 días. 390 días. Te voy por 6. 390 días. Sí. Ahora, ¿con qué tenía que encender el fuego? Hermano, Con estiércol humano. con estiércol humano. Pero dice la Escritura que en su sabiduría, ¿sí?, Dios, y por su gracia, le dice que lo encienda, no con estiércol humano, sino con estiércol de ¿qué? De animal. De buey. De buey, exactamente. Ahora, en el capítulo 5, es una profecía que describe el juicio divino sobre Jerusalén. Y aquí, a través de la alegoría de una espada afilada que rapa el cabello del profeta. El cabello cortado se divide en 3 partes. Una para ser quemada, otra para ser cortada con espada y otra para ser esparcida al viento. Esto tenía un propósito. Simbolizando todo esto, las diferentes formas de castigo que enfrentaría Jehová. Una pequeña cantidad de cabello se ata al manto de Ezequiel, y esta es para simbolizar que sin importar a dónde huyan, el juicio de Dios los va a encontrar. Vemos entonces más adelante lo que viene siendo las razones del juicio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de ese juicio de Jehová? Va a venir rebelión contra las leyes de Dios. Va a haber rebelión contra esas leyes que Dios había establecido. Este capítulo enfatiza que Jerusalén se había rebelado contra los mandamientos y estatutos de Dios. Estaban actuando con más perversidad que todas las naciones vecinas. Era mucha perversidad que ya tenía el pueblo, y Dios estaba actuando precisamente por la profanación de su santuario, con ídolos. Lo adoraban a él, sí, pero lo profanaban. Y él estaba actuando con justicia al castigar el pecado, después de haberles dado oportunidades para que se arrepintieran. Pero este pueblo era terco, como dice la literatura, era terco, era necio, se aferraban a sus ídolos, no querían dejarlos. Y Dios los iba a castigar. Él estaba dando oportunidades para que se arrepintieran y no lo hacían. Ahora,
vienen las consecuencias del juicio. ¿Cuáles iban a ser estas consecuencias? Iba a haber hambre, iba a haber peste, iba a haber guerra. El juicio se manifestará a través de la severidad de estas calamidades. Dice, desesperación, iba a haber desesperación, iba a haber violencia, va a haber escenas terribles. Fíjese, ¿hasta qué extremo iba a ser este castigo? Iba a haber escenas terribles de canibalismo. Padres comiendo a sus hijos como resultado del hambre extrema. Hasta ese extremo. Iba a haber dispersión. La población iba a ser dispersada entre todas las naciones. Iba a haber ruina y burla. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y va a ser objeto de burla para las demás naciones. En el capítulo 6, ¿quiere la lectura, mi hermano Martín? ¿Todo? No, da lectura nomás a los 5 primeros versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, el Señor de los montes, y a los collados, a los arroyados y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos de muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Gracias. Hermana Janet, ¿le quiere dar lectura del 6 al 10? Sí, del mismo capítulo. Sí. 6 al 10. Ay, perdón, ¿eres del 2? ¿Perdón? ¿Es capítulo 2? Es capítulo 6. Ay, perdón. De 6 al 10. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Gracias. Bueno, nos restan 4 versículos. ¿Le quiere dar lectura, Lilian? Sí. Del 11 al 14. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie, y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea aseidado morirá de hambre. Así cumpliré con ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, todo
sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa. Lugares donde ofrecieron incienso a todos los ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Dilat, y conocerán que yo soy Jehová. Gracias, hija. Esta, hermanos, es una profecía de juicio divino contra los montes de Israel, que simbolizan, ¿qué? El juicio contra el pueblo, debido a su persistente idolatría. Se predice la destrucción de los lugares de culto pagano, los altares y los ídolos, y el castigo de los idólatras a través de la guerra, el hambre y la peste, hasta que reconozcan a Dios. El capítulo termina con un remanente que tras la desolación dice que recordarán a Dios y se avergonzarán de sus pecados. Las consecuencias para el pueblo van a ser que los adoradores de ídolos sean también castigados. Sus cadáveres caerán delante de sus propios ídolos, dice. Ahí donde ellos tienen su ídolo, ahí van a ir cayendo cada uno de ellos. Y dice que sus huesos, ¿sí? Todos sus huesos van a ser esparcidos. Todos sus huesos van a ser esparcidos alrededor de esos altares que ellos levantaron, de esos altares que ellos usaban. Allá van a ir a dar todos los huesos de todos esos que adoraban ídolos. El juicio se manifestará de varias maneras para los que queden. Aquellos que queden, los que estén lejos, van a morir por la peste. Los que estén cerca, esos van a morir a espada. Y los que sobrevivan, ellos morirán de hambre. Todos esos. Ese va a ser el castigo. A pesar del castigo, Dios promete, hermanos, que va a dejar un remanente. Va a haber un remanente de entre los exiliados. Estas personas esparcidas por otras naciones se van a acordar de Dios, se acordarán de Él y se van a avergonzar de sus pecados. Y esto servirá como base para una futura restauración del pueblo de Dios. Por último, hermanos, las últimas preguntas. ¿Qué se predice aquí? Una profecía de juicio. La destrucción de los altares y los ídolos. ¿Qué es lo que Dios promete? Hay una promesa de Dios. ¿Qué es lo que Dios promete? ¿Que va a dejar un remanente? Que va a dejar un remanente. Y esto, hermanos, esta es la primera parte que estamos viendo de este estudio de Ezequiel, y lo vamos a dejar aquí hasta el día de hoy, hasta este capítulo 6, para que podamos nosotros ir entendiendo esto. La idea es que todos vayamos viendo, pues, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata este libro? Que lo vayamos entendiendo. La idea no es que pase el estudio nada más así, sino que sepamos, que el día de mañana que nos pregunten, sepamos de qué se trata. La idea de
de las preguntas es precisamente porque podamos explicarlo para cuando nosotros queramos saber y que nos pregunten de qué trata este libro del profeta Ezequiel. Sabemos que viene, que hay advertencias, sabemos que hay promesas también y que va a quedar un remanente. Entonces, hermanos, es la primera parte, hasta el capítulo 6 de este estudio. No sé si hay algunas otras preguntas que quieren hacer. Adelante, mi hermano Ricardo. Bueno, antes que nada, gracias a Dios, gracias hermanito por esta lección. A mí, uno de los profetas que más, después de Isaías, por las profecías del Señor Jesús, me he dado cuenta, hermanos, en estos primeros 6 capítulos, que sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, sobre todo en Cristo. Entonces me he dado cuenta, hermano, por ejemplo, en el capítulo 2, capítulo 3, y así, dice, por ejemplo, me dijo, hijo de hombre. ¿A quién nos recuerda hijo de hombre? Se le llamaba Jesús, se conocía a Jesús, hijo de hombre. Entonces, me llamó la atención, hermanito. Sí. Gracias, mi hermano, por tu comentario. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Alguna duda? Gracias, mi hermano Martín. Sí. Primeramente, pues agradecerle el tiempo, la dedicación para este estudio. De manera muy personal, yo no conozco a este profeta, pero me llama mucho la atención lo que mencionó del pueblo necio. Un pueblo pues que a fuerzas quiere hacer lo que quiere, ¿no? Y trayendo toda la historia que hemos estado viendo, o sea, Isaías que profetizó mucho antes, Jeremías que profetizó antes, Ezequiel que estaba profetizando en ese momento, y si lo aplicamos al día de hoy, es lo mismo. O sea, seguimos siendo necios, seguimos haciendo lo que queremos, seguimos teniendo esa idolatría. Tal vez ya no tenemos a la Virgencita ahí al lado, pero tenemos cada quien esa idolatría hacia algo. Eso que quita a Dios el lugar más importante, ¿no? En nuestras vidas. Y si bien no hay profetas, sí hay ese mensaje que Dios nos está mandando, pues en cada clase, en cada estudio, en cada oración, en cada martes, en cada miércoles, en cada viernes, en cada domingo. Y me llamó mucho eso porque es cierto, o sea, muchas veces somos necios. Y aunque digamos que queremos cambiar, pues nuestra actitud es otra, ¿no? Entonces, repito, yo no conozco mucho de este profeta. Muchas gracias por esta introducción. Esperamos seguir aprendiendo, hermano. Muchas gracias. Gracias a Dios. De nuestros hermanos que están conectados, ¿alguien tiene algún comentario? Adelante, mi hermano Rubí. Adelante. Sí, gracias. Pues darte las gracias por el estudio. Yo creo que estuvo muy bien resumido y sobre todo bien explicado, ¿no? Realmente en qué se basaba cada una de estas porciones, de estos capítulos. Yo estaba leyendo en el capítulo 2, me llamó mucho la atención cuando el Señor deja mudo a Ezequiel, ¿no? Y hasta le dice que no va a hablar, no va a reprender a nadie hasta que él no le diga que es momento. Y en el versículo 27 donde dice el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son, ¿no? Y lo mismo que decía Martín, me deja mucho esto pensando, ¿no? En cómo la rebeldía del ser humano, pues, realmente se perpetúa, ¿no? Con el tiempo seguimos siendo un pueblo rebelde, seguimos siendo un pueblo que, pues, quiere adorar a Dios a su manera, aunque digamos que no.
y que en nuestras vidas pues eso realmente va a traer repercusiones. Ya el Señor ya no nos castiga así, ya no va a venir y nos va a dejar hambrientos y ese tipo de cosas, pero claro que tenemos consecuencias del hecho de no obedecer a Dios como Él ha mandado que lo obedezcamos, ¿no? Y creo que es esta parte en donde dice pues que el que quiera oír que oiga, pues obviamente también aplica al día de hoy a nosotros. El mensaje de Dios está por medio de estas clases, por medio de las prédicas, por medio de todas las cosas que se dan en la iglesia, y hay veces que preferimos rechazar el mensaje. ¿Por qué? Porque pues por nuestra propia rebeldía precisamente. Decidimos que eso pues no lo queremos agarrar de la palabra de Dios, pero sí queremos agarrar las cosas que a lo mejor se acoplen más a lo que nosotros estamos viviendo nada más, ¿no? Entonces, creo yo que sí está fuerte obviamente lo que dice aquí, porque pues hay muchas cosas que están como bastante duras, de verdad, de leer. Todo lo que tuvo que pasar el pueblo por su rebeldía, y pues Dios no quiere que realmente nosotros caigamos en eso. Dios por eso nos habla una y otra vez. A veces en las prédicas se repite el mismo tema que se vio ya en el estudio del martes, y se repite otra vez el miércoles, y se repite otra vez el jueves, y así, ¿no? Y todo eso creo que es porque Dios precisamente nos está diciendo, escuchen, están haciendo esto, ¿no? Que no es de mi agrado, y que tenemos todavía tiempo de realmente enmendar todo esto, ¿no? De ser conscientes de que tenemos que dejar atrás esa rebeldía que nuestra carne pues nos está llevando por ese camino, y pues volvernos otra vez al camino del Señor. Gracias por el estudio, estuvo muy bueno. Gracias a Dios. Adelante, mi hermano Ricardo. Sí, hermano, gracias. Bueno, me llamó la atención cuando estamos viendo Ezequiel 6, versículo 3, hermano. Y sabréis que yo soy Jehová. Sí. Y sabréis que yo soy Jehová. Esto, hermano, es como una respuesta de Dios afirmando al pueblo de Israel, ¿verdad? Es la respuesta al servicio que los israelitas servían a otros dioses. Y recordemos que el primer mandamiento de los 10, que decía que Dios prohibía servir a otros dioses. Entonces, cuando uno sirve a otros dioses, hermano, que era la rebeldía de Israel, por eso Jehová, a través de sus profetas, decían, y sabréis que yo soy Jehová, diciendo, yo soy el único Dios a quien me debes de servir y a quien me debes de adorar. Esa es una afirmación, una respuesta que le da a Israel. Él es el único Dios vivo y verdadero. Bien dicen, hermano, que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, porque eso se reafirma en los mandamientos establecidos. Y en el Nuevo Testamento lo reafirma también. Adelante, Lilian. Yo creo que primero gracias. Gracias. Después yo creo que Dios nos disciplina a nosotros y disciplinaba a cada uno de estos pueblos porque los amaba, y obviamente no quería algo peor, pero si ellos no obedecían, obviamente los iba a castigar porque no aprovecharon la oportunidad de arrepentirse. Y también, pues creo que también Dios nos manda a nosotros a exhortar a nuestros hermanos tal como es, pues para poder ayudarlos a seguir creciendo en la fe. Ya. Gracias. Gracias, Lilian. Adelante. Gracias por el estudio. Está muy, impresiona, ¿no?, las visiones de este profeta. Y yo, como dice, yo soy Jehová, y repite cada vez en los capítulos que estamos leyendo, yo soy Jehová. Y pues porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro sacerdote. Yo a veces me pongo a pensar cuando por ejemplo a nosotros como padres, nuestros hijos pues le dan preferencia a otra persona, ¿no? Y no sé quién pueda ser. Y que diga más, que vea más por otra persona ajena, que no es que no somos nosotros los padres. Y pues yo creo que sentiríamos horrible de que eso pase. Entonces yo pienso ahora, ¿cómo el Dios, nuestro Creador, obviamente Él
llegó un momento de que se enojaba mucho porque los pueblos escogían otra cosa, adoraban ídolos y agarraban las costumbres de esos pueblos, y pues Dios obviamente se sentía herido, se sentía lastimado, y llegaba un momento dado en que ya colmaban la paciencia, ¿no? Entonces pienso que, pues como dice Liliana, o sea, Dios nos ama, obviamente disciplina, nos ama mucho y nos da siempre oportunidades, y pues ve como nosotros padres le damos a nuestros hijos. También, si nuestros hijos a veces cometen faltas, pues nosotros pasamos por alto por el amor que les tenemos a nuestros hijos, y pasamos por alto eso, por lo que nos hagan, pues nosotros porque los amamos a nuestros hijos. Entonces, pues Dios es tan amoroso como un padre, más que nosotros mismos. Nosotros somos, nuestros sentimientos son terrenales, pero Dios es divino, o sea, Él ama de diferente forma. Entonces eso a mí pues me impresiona, ¿no? El amor que tiene a pesar de todo. Pues obviamente llega un momento dado en que Dios dice, no, este pueblo de plano no, les da oportunidades y vuelven a fallar. Entonces pues eso me llama la atención, ¿no? de estos pueblos tan insensatos, tan rebeldes. Entonces bueno, está muy, gracias por el estudio. Gracias a Dios. Sí, mire, vemos cómo Dios disciplina y castiga. Y vemos, por ejemplo, las consecuencias del juicio, que fue hambre, peste y guerra. Si esto nosotros le traemos a nuestros tiempos, vemos que el juicio se manifiesta a través de la severidad de calamidades, desesperación y violencia. Dice que habrá escenas terribles de canibalismo, padres comiéndose a sus hijos como resultado del hambre extrema. Si eso lo traemos a nuestros tiempos, digo, Dios nos puede llevar a un extremo de desesperación y la dispersión. Yo por ejemplo, lo aplico por ejemplo, a familias dispersas, ¿eh? Que se dispersa una familia, aquí le dicen de la población, y ruina y burla. Dice que Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y será objeto de burla para las naciones. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en algunas colonias vemos colonias buenas, ¿eh? Vemos casas abandonadas, donde un día hubo unas familias felices, unidas, pero que se dispersaron, la casa quedó en ruinas, estuvo feo. Entonces yo lo comparo precisamente con eso, porque vemos, por ejemplo, a las ruinas en las que queda el pueblo que nos menciona. Y lo comparamos con las casas que vemos, por ejemplo, ahí todas desoladas, abandonadas, ¿eh? Donde un día hubo unas familias. Entonces, hermanos, si hay algún otro comentario o no hay otro comentario, mi hermano Daniel, ¿quiere ya nuestra oración? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por este momento en el cual pudimos comprender un poco más de tu palabra. Gracias a estos estudios, Señor, te pedimos que tú nos des ese entendimiento para atesorar cada información que tú nos das, cada palabra tuya, y sobre todo que tu palabra y que tus mandamientos sea lo que rija nuestras vidas y que sea lo que realmente nos importe, y nuestra manera de vivir se refleje con eso. Señor, te pedimos que tú seas con cada familia que está representada, ya sea conectado o de manera presencial. Señor, te pedimos que tú nos cuides esta semana, y también te pedimos que el próximo día domingo, Señor, podamos estar reunidos nuevamente para seguirte alabando, para seguir aprendiendo más de ti. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú nos acompañes en el camino de regreso a casa, Señor, y en esta noche también que cuando sea el momento nos permitas descansar, y si es tu voluntad que podamos seguir despertando y seguir disfrutando de cada bendición que tú nos tienes preparada, Señor.
Te damos gracias y te pedimos esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su participación. Gracias por este tiempo. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Gracias, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Igualmente, hermano, Dios les bendiga, buenas noches.